El reparador es alguien que puede restaurar armas y arreglar cualquier tipo de daño, una habilidad que va más allá de la simple artesanía, porque cada objeto guarda memorias construidas a través del uso, y son esas memorias las que el reparador devuelve. Y esta es la historia de alguien que hace justamente eso. Un joven muy molesto arrojó su arma al suelo, diciendo que nadie volvería a usar esa porquería. Culpando a Lyle, dijo que la única razón por la que estaba en el equipo era porque era un reparador. Para una misión peligrosa, no quería usar ese escudo de baja calidad. Lyle dijo que había bloqueado el ataque de un dragón ese día. El joven afirmó que Lyle no sabía luchar y que cualquiera podía hacer reparaciones como las suyas. Al chico no le gustaba que despreciaran su trabajo. Había estado haciendo reparaciones para ahorrar dinero y abrir su propia tienda. El líder del equipo dijo que ese era su último día. Debía irse de inmediato. Nuestro protagonista les agradeció por todo lo que había pasado hasta entonces. Una mujer se acercó desde las sombras. Dijo que era un objeto increíble y que había escuchado que una vez bloqueó el ataque de un dragón. Preguntó si había pertenecido a ese idiota. Le dijeron que pertenecía al reparador, y que él no quería el escudo. La mujer decidió quedárselo, y se fue con su nuevo objeto. El joven pensó que era muy extraña, pero sentía que ya la había visto antes. En las calles, Lyle estaba devastado, pensando que ningún equipo lo aceptaría jamás, porque su antiguo jefe le había dicho que no servía para nada. Sentado en un banco, pensaba que había estado haciendo un buen trabajo. Aún no tenía recursos para abrir su tienda, hasta que una mujer apareció frente a él, saludando al reparador, y enseguida preguntando si aceptaría un trabajo para ella. Sorprendido, Lyle pensó que era una aventurera. Dios mío, era un hombre, qué apariencia tan confusa. Pero no sabía cómo ese hombre conocía sus habilidades como reparador. Preguntando cuánto cobraría nuestro protagonista, dijo que quería que le reparara esa espada. Lyle seguía muy sorprendido por la solicitud. Dentro de su taller, le preguntó si Rindo apreciaba esa espada. El hombre respondió que el objeto era muy valioso para él. Había pasado por mucho y siempre había sido bien cuidado. Lyle notó un escudo familiar grabado en la empuñadura. Examinando cuidadosamente la hoja, dijo que, debido a la antigüedad del objeto, tal vez no quedara perfecta, pero prometió hacer lo mejor que pudiera. El hombre aceptó esas condiciones, confiándole su amada espada. Lyle dijo que considerara el trabajo hecho. El chico entonces colocó el objeto sobre la mesa, y desenvainando la espada, comenzó a recordar su vida. Su abuelo le había dicho que si se quedaba allí demasiado tiempo, su padre lo regañaría. Pero el niño quería quedarse de todos modos. Fascinado por la decoración del lugar, preguntó si su abuelo lo había construido. El anciano encontró divertida la pregunta. Respondiendo con cariño a su nieto, dijo que reparaba objetos, restaurando su color y forma, arreglando cualquier tipo de cosa. Pero había algo aún más importante en su trabajo. También restauraba las memorias imbuidas en esos objetos. Lyle, profundamente encantado, dijo que él también quería hacer eso. Así que comenzó sus primeras lecciones con su abuelo. Eso era exactamente lo que recordaba ahora, mientras restauraba cuidadosamente esa espada. Para eso, tenía herramientas muy especializadas, y dominio de muchas técnicas. Después de mucho trabajo, la espada fue transformada. Lyle estaba completamente exhausto por el esfuerzo, pero finalmente había terminado su tarea, entregando la espada al día siguiente. El chico se sorprendió bastante por lo que pasó, y el dueño de la espada preguntó si algo andaba mal. Mirando el saco lleno de monedas de oro, Lyle pensó que le estaban pagando de más. Pero para el dueño de la espada, él había hecho un trabajo excepcional. El chico se alegró de ayudar, pero preguntó por qué lo habían elegido. El aventurero dijo que lo había visto en la taberna ese día, cuando nuestro chico fue humillado duramente. Entonces, el aventurero preguntó si recordaba ese escudo. Aunque parecía muy usado, no mostraba ningún daño visible. La habilidad de repeler ataques de monstruos no es algo que un reparador promedio pueda lograr. Al darse cuenta de que había entrenado mucho para alcanzar ese nivel, Lyle dijo que aún se consideraba un principiante, comparado con el profesional que admiraba. Esa tienda había sido dejada por su abuelo, llena de sus memorias. Cree que aún tiene mucho que mejorar, y para eso, quiere abrir su propia tienda. El aventurero escuchó con atención esa historia. Dijo que esa espada había sido dejada por su padre. Lyle no imaginaba que hubiera una historia así, aunque sabía que era un objeto muy preciado. Así que empezó a escuchar aún más atentamente las palabras de ese hombre. Desde sus primeros días como aventurero, había usado esa espada, que con el tiempo se desgastó. Pensó que nunca podría volver a usarla, pero fue restaurada por nuestro protagonista. De alguna forma, él también estaba buscando eso, dejando claro que el reparador había devuelto las memorias de su padre. Nuestro chico recordó que los objetos están impregnados de historias. Decidió que debía convertirse en un reparador como su abuelo, alguien que no solo cuida los objetos, sino que también es capaz de reparar memorias. Entonces el chico se levantó, agradeciendo al aventurero por confiarle su espada, y el hombre dijo que él era quien debía agradecer por lo que había ocurrido allí. Luego preguntó si el chico creía que su sueño se haría realidad algún día. Por un breve momento, el chico dudó, pero después de mirar la bolsa de dinero, se sintió esperanzado, creyendo que algún día su sueño se convertiría en realidad. Riendo ante su reacción, el hombre dijo que el chico iba a estar muy ocupado en el futuro. Al darse cuenta de lo que eso podía significar, estuvo de acuerdo. Unos días después, en lo profundo de una mazmorra muy peligrosa, había un dragón completamente enfurecido. Los aventureros no esperaban encontrar una criatura así,
ya que aún estaban cerca de la entrada. Y sin embargo, ya había algo verdaderamente mortal. Con el equipo que tenían en ese momento, no tenían ninguna posibilidad de victoria. La chica llamó de inmediato a sus compañeros para retirarse, pero uno de ellos ignoró sus palabras. Ese aventurero que había contratado el servicio de nuestro protagonista, empuñando la espada reparada, enfrentando a ese dragón tan peligroso. Mientras cargaba hacia adelante para atacar, los demás lo llamaron imprudente, diciendo que nunca cortaría a ese dragón con una espada tan frágil. Pero los ojos del hombre estaban llenos de una profunda confianza. Golpeó con esa misma espada. El resultado fue un dragón partido en dos. La misma compañera que lo había llamado imprudente no podía creer lo que había visto. El aventurero empezó a mirar la hoja de su espada, ahora manchada de sangre, dándose cuenta de que el reparador era exactamente lo que creía, alguien verdaderamente excepcional. Frente a una tienda, muchas personas se estaban reuniendo, y dentro del taller de nuestro protagonista, el aventurero Rindo apareció una vez más. El hombre dijo que la tienda parecía estar yendo bien, y nuestro chico le dijo que estaba muy agradecido, explicando que el espacio era un taller y una tienda, conectado con su atelier. Rindo dijo que la publicidad que le había hecho al lugar había funcionado muy bien, y nuestro chico le preguntó qué había hecho exactamente. Rindo había sido el líder de un equipo de rango SSS y había compartido con sus compañeros sobre un reparador increíble que había conocido. Ahora el chico entendía por qué había estado tan ocupado en los últimos días. Avergonzado de haberse enterado, agradeció a su primer cliente. El chico no sabe cómo lidiar con los elogios y se preguntaba si sería capaz de cumplir con todas esas expectativas. Fue entonces cuando apareció un cliente, preguntando si el reparador aceptaría otro trabajo. Diciéndole que sí, le pidió a Rindo que esperara un momento. El aventurero aceptó amablemente, reconociendo que tal avalancha de clientes en tan pocos días era un logro impresionante. Afuera, le preguntó a alguien si terminaría sintiéndose más confiada para darle más trabajo al reparador. La chica le preguntó cuánto más iba a hacerla esperar, y Rindo se disculpó. El nombre de esa mujer era Asa, y podría ser la próxima clienta. Lile estaba despidiendo a un cliente, agradeciéndole por patrocinar la tienda. Suspirando de agotamiento, se dio cuenta de que las cosas comenzaban a estabilizarse, y entonces recordó a su primer cliente. Casualmente, Rindo estaba entrando a la tienda, acompañado por una mujer. Hablando con ellos, Lile se enteró de que en realidad, esa chica sería su clienta. Ella dejó muy claro que debía ser tratada con formalidad por ese plebeyo, diciendo que su nombre era Asa. Muy molesta, ordenó al aventurero que le cortara la cabeza al hombre que estaba frente a ella. Mientras nuestro protagonista estaba bastante aterrorizado, el aventurero trató de calmarla, diciendo que el hombre frente a ella era Lile, el dueño del taller y un reparador altamente capacitado cuyo trabajo él recomendaba personalmente. Sin saber cómo manejar los elogios, Lile dijo instintivamente que no era para tanto. Luego se presentó formalmente ante la mujer, quien, incluso después de sus palabras educadas, permanecía muy seria, dejando claro que no estaría en ese taller si no fuera por la recomendación de Rindo. Colocó sobre la mesa un vestido que parecía muy antiguo. Al principio, nuestro protagonista estaba confundido, ya que era un vestido de niña. Notó que estaba muy desgastado y que la tela se había estirado un poco, así que preguntó qué era. Asa dijo que parecía incapaz de entender lo obvio, que claramente era un vestido. Avergonzado, tuvo que reformular su pregunta, porque quería saber cuál era el significado de esa prenda. Asa estaba claramente sin paciencia y dijo que el encargo era urgente, y que él debía ser más conciso con sus palabras. Lile se dio cuenta de que iba a ser muy difícil tratar con esta clienta. Rindo le dijo a nuestro protagonista que el vestido había pertenecido a la madre de Asa cuando era solo una niña. Apenas escuchó eso, Lile se interesó más en la historia detrás de esa prenda. Al notar que había sido hecho por un artesano excelente, aunque estaba dañado, estaba muy bien confeccionado, Asa pareció perder la paciencia. Rindo estaba a punto de explicarle lo que nuestro protagonista era capaz de hacer, pero la chica se levantó de inmediato, diciendo que ya era suficiente. Rindo le sonrió cortésmente, mientras nuestro protagonista no sabía qué hacer en esa situación. La chica le dijo a nuestro protagonista que reparara el vestido, y nada más. Dándole la espalda, anunció que se iría de su tienda. Rindo la siguió al salir. Lile notó que la chica parecía tener mucha prisa, y se preguntó si habría una razón detrás de ese comportamiento. Antes de que pudieran salir de la tienda, llamó cautelosamente a Rindo, asegurándose de que solo él pudiera oírlo. Sentado en una mesa, Lile se disculpó por hacer eso, mientras el aventurero se disculpó por casi marcharse sin dar una explicación. Realmente era una situación algo incómoda, pero nuestro protagonista quería saber la razón detrás de la presión que parecía pesar tanto sobre su clienta. Dijo que podría sonar presuntuoso, pero lo que él hace no es solo reparar objetos, también necesita entenderlos y comprender las emociones que llevan consigo. Por eso necesita conocer la historia detrás del vestido. Rindo dijo que conoció a Asa durante una misión de escolta hace algunos años. También había sido muy cercano a su madre, Miranda, la dueña del vestido. Ella actualmente sufre de una enfermedad incurable. Esta situación lleva años, ningún médico ha podido curarla, y su estado empeora cada día. Lile entendió que era una situación terrible,
Asa había estado molesta ese día por la salud de su madre. Rindo se disculpó con nuestro protagonista por el comportamiento de la chica y esperaba que pudiera ser comprendida y perdonada. Lile dijo que no había necesidad de disculparse, la situación era completamente comprensible, y Rindo tenía algo que decir sobre el vestido. Esa prenda tiene un gran valor sentimental para Miranda, ya que fue un regalo de alguien muy querido. Lo usó casi todos los días cuando era niña. Incluso cuando se desgastó, fue reparado por sastres renombrados. Por eso ahora necesitan la habilidad única que posee nuestro protagonista. Lile entendió que el aventurero también tenía la esperanza de que el vestido pudiera ser restaurado. Le aseguró que haría el mejor trabajo posible. Rindo le agradeció amablemente por sus palabras. Sin embargo, dejó claro que tenía una preocupación respecto al asunto. Este era precisamente el tipo de restauración de memorias del que solía hablar el abuelo de Lile, no era una reparación común. Como no conocía la apariencia original del vestido, dijo que necesitaba preguntarle a la propia Miranda al respecto. El problema era su condición de salud actual. Rindo también estuvo de acuerdo en que ese era un gran obstáculo. Lile recordó que el aventurero había mencionado a un sastre renombrado que alguna vez reparó el vestido. Ese podría ser el indicio que el chico necesitaba, encontrar a ese profesional. Compartiendo su idea con el aventurero, Lile le dijo que tal vez había encontrado una dirección a seguir. Pasaron varios días. Nuestro protagonista confiaba en que podría reparar el vestido, pero aún le faltaba información. Pero pensó que si Asa descubría que el aventurero le había dado su dirección, ciertamente se enfurecería. Según sus notas, debía estar llegando al lugar. Se sorprendió de inmediato por el tamaño de la residencia, definitivamente no parecía una casa común. El aventurero no había compartido ningún detalle sobre la chica, y nuestro protagonista empezó a sentir curiosidad por eso. Se paró frente al portón. Presentándose ante el hombre apostado allí, dijo que su nombre era Lile y que era un reparador contratado por Asa. Dentro de la casa, la chica justo pasaba junto a una ventana. Al notar que ocurría algo en la entrada, decidió mirar, identificando de inmediato al reparador. En ese momento, el protagonista intentaba decir que no era sospechoso, solo tenía algunas preguntas que hacerle. No pasó mucho tiempo antes de que la propia clienta saliera, preguntando qué hacía allí, diciendo que no debería haberse presentado así, y preguntando cómo había encontrado su dirección, suponiendo que el aventurero se la había dado. Lile se disculpó por la molestia pero dijo que necesitaba hacerle algunas preguntas. La chica despidió al guardia. Entonces el reparador le entregó sus notas. Estaba intentando recrear la apariencia original del vestido basándose en las costuras que había encontrado en él. Sin embargo, creía que había un punto en la manga donde alguna joya o ornamento había estado antes. Quería hacer su trabajo lo más cercano posible al original, por eso había ido hasta allí, para preguntar por ese detalle que faltaba. Desafortunadamente, no logró encontrar ninguna pista, incluso después de buscar en varias joyerías por toda la ciudad. Considerando que preguntarle directamente sería la mejor opción, Asa se sorprendió de que hubiera ido a todas las tiendas, preguntando si sabía cuántas había en esa ciudad. Lile dijo que si ella tenía alguna idea, debería decírselo, porque hasta entonces, él seguiría buscando. Después de hacer su pregunta, nuestro protagonista siguió su camino, dejando atrás a una chica impresionada. Apenas regresó a casa, se paró frente a su tocador. Abriendo uno de los cajones, encontró una joya. Al mirar ese objeto, muchos recuerdos regresaron. Asa recordó cuando era una niña pequeña, preguntándole a su madre por qué no tiraba ese vestido viejo. Miranda le dijo a su hija que era demasiado valioso para ella, que contenía recuerdos hermosos, pero que ella era muy joven para entender esas razones. Y de hecho, cuando la mujer sostenía el vestido, su expresión cambiaba, lo que dejaba a su hija con curiosidad. La niña dijo que el broche casi se caía del vestido, y Miranda respondió que el cierre se había aflojado un poco. Pero con el vestido en ese estado, no se podía hacer mucho. Así que ella misma retiró la joya del vestido. Acercándose a su hija, colocó el objeto en sus manos, porque si se caía del vestido, podría perderse para siempre. Y algún día, su hija crecería y se convertiría en una mujer hermosa. Y tal vez algún día conocería a alguien maravilloso, y esperaba que su hija siempre llevara consigo ese recuerdo. Por eso le dio la joya, y la niña recordaba ese día con mucha claridad. Revisitando esos recuerdos, salió de su habitación con gran determinación. En el taller de nuestro protagonista, él ya estaba en pánico, ya que aún no había encontrado ninguna pista, aunque la reparación estaba casi terminada. Como el tiempo se le agotaba, decidió salir una vez más a la ciudad en busca de algo útil. Fue entonces cuando Asa lo sorprendió al presentarse en su taller. Ya era tarde esa noche, y él le preguntó por qué estaba allí. La chica se disculpó por aparecer tan tarde, diciendo que sabía que era una falta de respeto llegar así. Nuestro chico seguía desconcertado por esa repentina cortesía de alguien que nunca se había molestado en ser cortés con él, hasta que Asa le preguntó por qué estaba trabajando tan duro en ese proyecto, diciendo que quería observar su determinación. Los dos comenzaron a hablar, pero alguien los interrumpió con noticias sobre Miranda. Asa se preocupó de inmediato, conociendo el estado de salud de su madre. Antes de irse, nuestro protagonista le pidió que esperara un momento. Mientras tanto, dentro del palacio donde vivía, el médico y varias sirvientas estaban en la habitación de la mujer. El hombre a su lado estaba visiblemente conmocionado, diciendo que aún no era momento para que ella partiera. Lleno de tristeza, empezó a preguntarse dónde podría estar Asa en un momento tan delicado. Momentos después, la chica entró a la habitación, acompañada por el aventurero y nuestro protagonista, sorprendiendo al anciano.
porque llevaba puesto el vestido que había pertenecido a su madre. Fue directamente al lado de su madre. Nuestro protagonista y el aventurero observaban todo atentamente. Miranda estaba muy débil debido a su enfermedad, y cuando abrió los ojos, vio a su hija. Parecían ser sus últimos momentos. Asa dijo que estaba muy feliz de ser su hija, y recordaba exactamente las palabras que había rememorado días antes. Todavía no entendía completamente lo que significaban, pero prometió que algún día se convertiría en una mujer tan maravillosa como ella. Diciendo esas palabras, tomó la mano de su madre, cerca de la joya en el vestido. Miranda pudo ver esa joya una vez más, emocionándose profundamente al verla, ya que no esperaba volver a verla. Dijo que su hija se veía hermosa. Miranda comenzó a recordar el día en que recibió ese regalo. Lo había amado profundamente, porque provenía de un chico que parecía ser su amigo. Los dos pasaban mucho tiempo juntos, jugando y leyendo con frecuencia. Todos los recuerdos que tenía de su infancia eran alegres. Ese chico había crecido y se había convertido en el anciano presente en esa habitación. Sus últimas palabras fueron de agradecimiento, y no mucho después, recibió su pasaje de ida al mundo de los recuerdos. Después de ese día fatídico y melancólico, pasó algún tiempo. Nuestro protagonista continuó trabajando. Asa fue a su taller, diciendo que había pasado un tiempo desde su último encuentro. Lyle reconoció de inmediato a esa clienta. Dentro del taller, ella se disculpó por su comportamiento grosero la primera vez que se conocieron y agradeció a nuestro protagonista por reparar el vestido de su madre. Luego colocó un pequeño sobre la mesa. Lyle preguntó qué era, y la chica dijo que era un objeto importante que su madre había dejado. Asa sentía que lo mejor era entregárselo a ese profesional. El chico se quedó pensativo, tratando de entender qué podía ser. Después de tomar el sobre en sus manos, lo abrió. Como sospechaba, era un telegrama. Miranda hablaba sobre cierto reparador, y su nombre era muy especial. Laundis Gais, ese reparador era el abuelo de nuestro protagonista. Era una disculpa por no haber podido asistir a su funeral, junto con un agradecimiento por toda la amabilidad que él le había mostrado a lo largo de su vida. Lyle descubrió entonces quién había sido el responsable de reparar ese vestido. Todo lo que desean en su profesión es proteger esos recuerdos tan valiosos. Asa le dijo al chico que, para ser honesta, al principio dudaba de sus palabras. Confiar un objeto tan importante a un desconocido la hacía sentir muy incómoda, porque no sabía si era lo correcto. Pero ahora, no se arrepentía de nada de lo que había ocurrido. Lyle estaba muy feliz de que ella estuviera satisfecha con el resultado. Aún así, ella le recordó a nuestro protagonista que debía dirigirse a ella con formalidad. Dejando pasar su acción reciente, dejó claro que aún así lo trataría con amabilidad. Lyle le dijo a su clienta que nunca había mencionado que venía de un ducado. Asa respondió que no había dicho nada porque nadie se lo había preguntado. Ahora él entendía ese aire de arrogancia que ella tenía, simplemente no esperaba que fuera parte de la nobleza. Pero gracias a clientas como ella y al aventurero, su taller comenzaba a tomar el rumbo correcto. Recordó de inmediato todo lo que había pasado hasta ese momento. Para nuestro protagonista, simplemente agradecerle a esa chica no parecía suficiente para expresar su gratitud. Y como ella deseaba mantener una relación amistosa entre ellos, Lyle dijo que esperaba con ansia sus próximos encargos. Con una amplia sonrisa en el rostro, Asa estuvo de acuerdo con eso, hasta que nuestro protagonista preguntó dónde estaba el aventurero. La chica estaba a punto de responder cuando alguien llegó al taller. Un chico estaba parado en la puerta exterior y pidió permiso para entrar. Lyle de inmediato dirigió su atención hacia él, preguntando si tenía algún encargo específico. Fue entonces cuando notó algo en el chico. Sacando algo de su bolsillo, el muchacho le pidió a nuestro protagonista que lo reparara. Dentro de un pañuelo había un objeto pequeño, similar a un gemelo de camisa. Incluso nuestro protagonista necesitó tiempo para entender qué era, así que decidió preguntarle al chico qué era ese objeto. El chico dejó claro que pagaría a nuestro protagonista por el trabajo y que confiaba en él, saliendo de la tienda inmediatamente después. Lyle ahora tenía el objeto en sus manos, pero quería entender qué era realmente. Asa aún estaba allí con nuestro protagonista, y dijo que había visto ese pasador de cabello en algún lugar antes. Lyle notó que ella seguía pensando en ello, y la chica dijo que algo en él realmente había llamado su atención. Como fue un chico quien lo trajo, tal vez pertenecía a su madre. Lyle estuvo de acuerdo con esa posibilidad, pero había algo más. La forma en que el chico vestía indicaba que venía de las afueras, y sin embargo ese pasador de cabello, aunque estuviera roto, claramente estaba hecho con materiales costosos. Asa le preguntó a nuestro protagonista si podía haber sido robado. Él dijo que entendía la lógica de conectar la pobreza con el crimen, pero no creía que esa situación tuviera relación con esa clase de dinámica. El chico tenía una expresión muy seria cuando hizo el encargo. Por eso nuestro protagonista no consideró esa posibilidad. Asa le pidió al chico que la dejara ayudar, diciendo que intentaría averiguar alguna información sobre el pasador. Lyle se entusiasmó bastante con la posibilidad de recibir ayuda. Dada su disposición, comenzaron a trabajar de inmediato. Al día siguiente, ella estaba en su castillo, tratando de recordar dónde podría haber visto un adorno así. Fue a la biblioteca, estudiando diccionarios y retratos familiares. Buscó información en todas las fuentes que pudo encontrar, pero aún no había descubierto nada que explicara a ese pasador de cabello. Su intención era ayudar al reparador, pero todavía no había tenido éxito. Fue entonces cuando se dio cuenta de que aún faltaba tiempo para que su padre terminara sus asuntos. Pero tuvo una idea y decidió visitar a la princesa Fran. Cortésmente, dijo que no quería molestarla.
pero la princesa se alegró mucho de verla de nuevo. Franelta era la princesa del reino que llevaba el nombre de su familia. Entonces le preguntó a Asa qué la traía por allí. Asa dijo que su padre estaba haciendo negocios con el rey, así que ella había venido a pasar el tiempo. Viendo que la princesa estaba entretenida, le preguntó qué estaba haciendo. La chica dijo que estaba hablando con una pequeña hada de las flores. Asa dijo que ese pasatiempo parecía muy divertido, pero la verdad es que la chica no está loca, realmente puede ver hadas, y había varias alrededor de Asa. Al mirar detrás de ella, Asa notó a unos niños. Estaban susurrando al respecto, diciendo que la princesa había señalado al aire. Seguramente la princesa estaba hablando de hadas otra vez, pero esas no existen. Asa sintió que debía regañar a los niños, pero la princesa la llamó, queriendo saber si pasaba algo, y Asa dijo que simplemente se había perdido en sus pensamientos. De algún modo, parecía que la princesa entendía lo que había pasado, y Asa aprovechó la oportunidad para preguntarle algo. Era sobre el pasador de cabello que estaba usando en ese momento. Nuestro protagonista aún seguía buscando más información, había ido a las afueras de la ciudad. Como el área estaba llena de calles sinuosas, sería difícil encontrar a ese chico. Sin embargo, Lile vio que algo ocurría en ese lugar. El chico estaba siendo acosado, y unos maleantes le decían que dejara de hablar solo y que simplemente entregara el pasador, porque era un desperdicio que alguien como él tuviera algo tan valioso. Tenia les dijo a esos maleantes que nunca lo entregaría, así que decidieron recurrir a la violencia. Fue entonces cuando apareció nuestro protagonista, evitando que ocurriera lo peor. Pero esos chicos fueron groseros y preguntaron quién demonios se creía que era. Lile dijo que era amigo del chico, y que si intentaban hacerle daño, olvidaría que solo eran unos niños. Como esos chicos habían visto Ciudad de Dios, hicieron lo que cualquier persona con sentido común haría. Lile se acercó al chico y se disculpó por aparecer así, preguntando qué estaba pasando con esos muchachos. Tenia dijo que ellos cometían pequeños robos para sobrevivir, y sabían que el pasador era valioso, el objeto, de hecho, se había roto la última vez que intentaron robárselo. Ahora nuestro protagonista entendía lo que había pasado. El chico dijo que las hadas se enojarían con él si algo así sucedía. Lile pensó que esa afirmación era extraña y recordó cómo los niños decían que ese chico hablaba solo. Tenia se levantó, diciendo que seguramente nuestro protagonista pensaba que estaba loco, pero que podía oír a las hadas desde el día en que nació. Después de que sus padres murieron, se quedó solo y los demás lo han tratado como a un loco. Y pase lo que pase, no va a perder ese pasador. Pero nuestro protagonista ya había visto suficiente en la vida, no estaba en posición de dudar de las palabras del chico. Le dijo que no estaba loco ni era raro, y que había intentado proteger algo valioso con todo lo que tenía, diciéndole que era un niño muy valiente por haber hecho eso. Lile lo había estado buscando porque tenía algunas preguntas, y Tenia se disculpó por haber salido del taller sin dar mucha información. Y como el reparador estaba dispuesto a creerle, decidió contarle toda la verdad. Había conocido a una chica misteriosa que también podía ver hadas. Había estado caminando tranquilamente por las calles, cuando vio a la chica rodeada de hadas. Al acercarse a ella, le preguntó si también podía verlas. Después de hablar con ella un rato, descubrió que la chica se había perdido en la ciudad. Era su primera vez en las afueras. Tenia dijo que la gente no suele vestirse así por allí, y la chica admitió que ya se había perdido antes. Había seguido a las hadas y terminó en ese lugar. Tenia se sorprendió mucho al ver que realmente podía oírlas. Un poco triste, la chica dijo que probablemente la estaban buscando, y Tenia dijo que la ayudaría a encontrar a sus guardianes. Los dos caminaron por esa zona un rato, hasta que lograron salir de las afueras. Varios guardias estaban buscando por la ciudad, preguntando dónde estaba la princesa. Tenia dijo que esos hombres parecían muy preocupados y que la princesa debía ir con ellos pronto. Antes de despedirse, ella le dio el pasador, colocando el objeto en el cabello del chico. Agradeciéndole por la ayuda, le dijo que tenía un rostro muy hermoso. El pobre chico se sintió confundido y avergonzado por ese cumplido. Dijo que era un chico y que no podía aceptar algo tan costoso. La princesa entonces dijo que solo se lo estaba prestando, y que algún día debía devolvérselo. Tenia la miró desde lejos mientras ella se alejaba. Ahora que Lile conocía toda la historia, le preguntó al chico si sabía dónde estaba la chica. Ya que ambos podían hablar con hadas, tal vez podrían encontrarse de nuevo. Pero el chico dijo que eso no era posible, porque Fran era la princesa de todo el reino. Lile se quedó atónito en cuanto escuchó eso. Tenia dijo que él había tenido exactamente la misma reacción, y que desde ese día se habían estado comunicando a través de las hadas. Él no tiene el estatus social para verla otra vez, mientras ella es una princesa, él es un chico sin hogar. Ni siquiera en circunstancias normales se les permitiría encontrarse. Pero el día anterior, ella le dijo algo a través de las hadas, que algún día, cuando él se convirtiera en un hombre, podría regresar para devolverle el pasador. La princesa cree que él podrá hacerlo por sus propios medios. Lile comprendió que solo había una cosa que podía hacer por él, reparar ese objeto, y dijo que siempre lo ayudaría, y se aseguraría de que los sentimientos del chico llegaran a la princesa. Tenia se sintió profundamente agradecido al escuchar eso. Lile también dijo que podía presentarle a alguien que tal vez podría ayudar. Más tarde ese mismo día, nuestro protagonista se reunió con Asa, y compartieron lo que habían descubierto. La chica dijo que la princesa esperará a Tenia y cree que se encontrarán algún día. Viven vidas muy diferentes, pero ambos pueden hablar con hadas, y se conocieron por coincidencia. Es como si ambos fueran parte de un verdadero cuento de hadas. Asa preguntó qué habían hecho nuestro protagonista y el chico. Antes de que pudiera explicar lo que habían hecho,
el aventurero Rindo llegó al taller. Y alguien venía con él. Esa voz, nueva para Asa, dijo que se iría a su primera misión desde que se convirtió en aventurero. Lleva el pasador como colgante en un collar y trajo su espada para que la repararan. El chico estaba comenzando un nuevo viaje en la vida, y nuestro protagonista repararía su espada. En otro lugar, lejos de ese taller, alguien examina pergaminos, diciendo que lo que ocurrió fue imperdonable. Esa persona dijo que nunca perdonaría a ese reparador absolutamente detestable. Los recuerdos de los viejos tiempos cruzan por la mente de nuestro protagonista. Vio una discusión entre su padre y su abuelo, quien desaprobaba el camino que la vida del chico estaba tomando, porque no le gustaba la idea de que el chico se convirtiera en reparador. El hijo se sentía herido por su padre, ya que todo lo que hacía estaba enfocado en el trabajo y, aparentemente, no le importaban las necesidades de su esposa e hijos. No significaba nada que fuera el mejor reparador de la capital del imperio. El anciano no podía rebatir eso. Después de esa discusión, tomó un pequeño cuaderno entre sus manos, dándose cuenta de que tal vez no había cambiado desde aquellos días. Nuestro protagonista abre los ojos, acostado en su cama, todo había sido un sueño. Aún así, se levantó sintiéndose algo confundido, notando que había un sobre en su escritorio. Eso le hizo recordar que finalmente había llegado el día. Lile recibió una visita de su majestad. Asa le susurró al oído que debía elegir mejor sus palabras. El rey dijo que el reparador no necesitaba ser tan formal con él. Nuestro protagonista sonrió ante eso, no se había imaginado que algo así pudiera pasar alguna vez, porque el propio rey tenía una solicitud que hacerle. Su majestad sabía que los rumores sobre un reparador eficiente se habían extendido por la capital. Lile notó que el número de clientes nobles había aumentado significativamente. Su majestad también sabía que había sido muy amable con su hija. Por eso fue hasta allí para hacerle una solicitud. Mostrando un libro, le dijo al chico que ese era el objeto. Fran dijo que el libro era la escritura sagrada de la iglesia de Santa Lucnica, era la copia original. Lile sabía que esa era la religión en la que creían los antiguos elfos. Su majestad confirmó el hecho, es la religión más antigua del continente. El libro está escrito en el idioma de los elfos, y las letras de ese lenguaje poseen magia. Cualquiera que sea capaz de pronunciar sus palabras puede lanzar hechizos. Decir fuego, produce fuego real, incluso sin habilidades mágicas. Pero la fe de los elfos murió hace mucho tiempo, y su idioma se volvió como un fantasma. Y su majestad tenía una petición sincera que hacerle a nuestro protagonista. Le gustaría que ese libro fuera reparado. Lile se sintió desafiado, ya que se trataba de un documento muy importante. Alguien ya había intentado reparar ese libro antes, pero había fallado. Su majestad quiere preservar ese tesoro nacional, para que su contenido pueda ser estudiado. Lile dijo que para repararlo, necesitaría descifrar ese alfabeto. Su majestad dijo que eso no sería un problema, y pidió que un hombre entrara. Presentándose ante nuestro protagonista, dijo que su nombre era Tillou y que era un honor. Venía desde la aldea de los elfos para ayudar a nuestro protagonista con la tarea. Desde ese día, ayudaría a descifrar las palabras de ese libro. Su majestad quería saber si nuestro reparador aceptaría la solicitud. Afuera, la princesa tenía una pregunta para el rey. Le pidió que no ocultara sus razones, pero se dio cuenta de que su padre tenía un propósito específico al elegir a ese hombre. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Simplemente quería darle a ese chico una pequeña prueba, porque quería ver de qué era capaz el nieto de aquel hombre. Lile ya está trabajando en ese documento, sabiendo que sus palabras ocultan un poder mágico. Gran parte de ese conocimiento ha sido reemplazado por técnicas modernas, pocas personas aún lo investigan. Y si logra reparar ese libro, le gustaría ver la magia activada a través de esas palabras al menos una vez. Consiguió hacer algunas reparaciones y quiere que la apariencia sea perfecta. Tillou preguntó si podían hacer una pequeña pausa, y a nuestro protagonista le pareció buena idea, diciendo que no falta mucho para terminar la parte exterior. El problema es el contenido del libro, las palabras están muy desvanecidas. Podría tomar un tiempo hasta que lleguen a la parte donde se necesite la ayuda del elfo. Tillou le preguntó a nuestro protagonista dónde había aprendido esas técnicas. Lile preguntó si quería saber la identidad de su mentor. Eso es exactamente lo que quiere saber, porque incluso a tan corta edad, ya está recibiendo encargos del propio rey. Lile no cree ser tan impresionante. Aprendió todo lo que sabe de su abuelo, que también era reparador, pero falleció cuando Lile aún era muy joven. Tillou preguntó si sería una molestia escuchar historias sobre ese hombre, lo cual sorprendió a nuestro protagonista. Dijo que no hay mucho interesante que contar, pero perdona a ese viejo taller suyo, y que en el pasado solía visitarlo a menudo, y terminó deseando convertirse también en reparador, ya que su abuelo era conocido en toda la capital. Y de todas sus enseñanzas, hay una mucho más importante que el resto. La parte vital de su profesión es acercarse a sus clientes, para conocer los recuerdos imbuidos en los objetos. Sin importar que sea, cada objeto tiene una historia. Las emociones son invisibles a los ojos y varían de persona a persona, es algo difícil de comprender. Su abuelo una vez dijo que le tomó mucho tiempo entenderse incluso a sí mismo. Lile entonces se disculpó con Tillou, diciendo que tal vez habló demasiado. El elfo dijo que no era un problema y se disculpó por hacer que nuestro protagonista reviviera sus recuerdos de esa manera. En cualquier caso, Lile está agradecido de tener su ayuda en esa tarea, ya que no conoce el antiguo idioma élfico, y está decidido a hacer todo lo posible por reparar ese libro. Tillou está entusiasmado por ayudar. Al principio, el chico encontró un poco extraña su sonrisa, y decidió preguntar más sobre el hombre, su pueblo y su historia. Tillou dijo que lo haría pronto,
pero que por ahora tenía un compromiso que atender, disculpándose por retrasar el trabajo de nuestro protagonista. Fuera del taller, pensó en lo que nuestro protagonista había dicho, sobre acercarse a sus clientes, diciendo que no tenía derecho a pronunciar esas palabras, siendo nieto de ese reparador deplorable. Lile notó un cambio en el ánimo del joven, pero continuó con su trabajo. Después de abrir el libro, se dio cuenta de que faltaba una página, y lo que quedaba de la hoja estaba en blanco. Eso le recordó algunas palabras del rey. Alguien intentó repararlo hace décadas. Más aún, Lile intenta entender cómo un documento tan importante terminó en ese estado. Será muy difícil restaurarlo a su forma original. Tal vez pueda encontrar algunas pistas. Quizás un diccionario podría ser útil. Cuando tomó otro libro, notó que las páginas estaban marcadas. Apenas lo abrió, se dio cuenta de que era un diario, lleno de varias notas. El responsable de ellas dijo que la tarea de ese día era absurda. No era solo un libro viejo, era una escritura sagrada, y se la confiaron al mejor reparador de la capital. Pero el hombre sentía que sus clientes lo subestimaban, ya que no hay nada que el mejor reparador del mundo, Laun, no pueda hacer. Apenas abrió el libro, se dio cuenta de que no podía leer sus palabras. La verdad es que pensaba que la tarea era muy estúpida, y no le importaba mucho. Para él, ese libro mohoso no tenía ningún valor. Mientras se relajaba en su silla, una mujer pidió permiso para entrar. Laun lo encontró extraño, preguntándose quién podría estar en su taller tan temprano. Era una elfa, había salido de su aldea muy temprano. Presentándose ante el hombre, dijo que su nombre era Elisa, y le agradeció por aceptar la solicitud del jefe de la aldea. Fue enviada allí para ayudar con la tarea, y el hombre quedó perdido en su belleza. Bastante nervioso por su resplandor, intentó actuar con naturalidad. Elisa quería saber más sobre la reparación. Volviendo a la realidad, el reparador dijo que la completaría a su manera. La mujer preguntó qué quería decir con eso, pero él dijo que no confiaba en la ayuda de otros, ya que eso mancharía su reputación, porque era conocido como el mejor reparador de toda la capital. Elisa quería saber si él sería capaz de restaurar los sentimientos del libro de esa manera, y el reparador cuestionó esa afirmación. Ella dijo que las escrituras se transmiten de generación en generación. Contienen las enseñanzas de Santa Lugnica, una gran antepasada de todos ellos, y también guardan notas sobre su cultura y forma de vida. Ahora que los elfos están disminuyendo en número, ese libro se ha vuelto importante y debe ser preservado para el futuro. Y para él, será difícil saber cómo hacer su tarea sin entender el alfabeto. El reparador sonrió ante eso y dijo que su tarea era simple, solo necesitaba devolver el libro a su estado original. La mujer no pareció apreciar su actitud, ya que el hombre ignoró la parte sobre los sentimientos, porque las emociones humanas no pueden repararse, y para él, no entender el alfabeto era irrelevante, solo debía restaurar la forma. Lo más importante era que se trataba de una solicitud hecha por el rey. Si cumplía con esa tarea, se convertiría en el mejor reparador de toda la nación. Mientras pensaba en eso, ignoró lo que había sido presionado en la página del libro. Tan pronto como retiró su mano de allí, se dio cuenta de que había dañado esa hoja. Una taza de té cayó inmediatamente al suelo. Elisa comenzó a sentirse mal de inmediato. El artesano se apresuró a ayudarla, diciendo que era el mejor de la capital y que podía arreglarlo. Pero debido al daño que sufrió la página, las palabras desaparecieron. Lo vieron suceder, completamente impotentes. Él no podía creer que eso hubiera pasado de verdad. Elisa dijo que ya era demasiado tarde y que había confiado en él. Ahora su valiosa historia se había perdido. Esta era la única copia en todo el mundo. El hombre se dio cuenta de que no había entendido la importancia de ese objeto, admitiendo que, en verdad, era un tonto. Nuestro muchacho terminó de leer esas notas, habían sido escritas por su abuelo. Se dio cuenta de que tenía que hacer algo al respecto. Esa historia aún no había terminado, así que lo haría en memoria de su querido abuelo. Cuando Tillou era pequeño, le dijeron que el libro antiguo traería felicidad a muchas personas. Como ya era viejo, parte de su poder mágico se había debilitado. Pero al mirar un gran árbol, comenzó a hablar sobre lo que alguna vez hizo. Usaba la magia contenida en esa escritura, haciendo florecer cada año hermosas flores de madera. Las leyendas dicen que este evento calmaba los corazones de las personas, capaz incluso de detener guerras y traer alegría a todos. El niño sabía que Elisa iba a la capital para devolverle las sonrisas a todos. Ella esperaba que el libro pudiera ser reparado, para que las flores volvieran a florecer. Le pidió a Tillou que la esperara. Sin embargo, Elisa regresó a su aldea cargando una gran tristeza. También se disculpó con todos, ya que lo que había sucedido era su responsabilidad. La mujer estaba completamente devastada. Tillou recuerda esto con profunda ira, y al parecer, lo recordó a través de un sueño. Furioso, se dio cuenta de que los humanos envejecen y mueren demasiado rápido, olvidando los pecados que cometieron. En ese mismo momento, nuestro protagonista fue a él, porque necesitaba la ayuda del muchacho. Ahora sabe todo, y lo que hizo su abuelo en el pasado. Tillou dijo que Lile era increíble, que su comportamiento era una broma. Se dio cuenta de que al final, las cosas terminarían de la misma manera, porque eso fue lo que ocurrió con Elisa. Lile finalmente entendió por qué ese niño era tan hostil. Había llegado al taller ya sabiendo lo que había pasado en el pasado, así que preguntó si Tillou había venido allí para responsabilizar a su abuelo por lo que había hecho. Tillou dijo que esa era su intención, pensaba vengarse, pero el hombre ya había fallecido. Se fue de este mundo sin ser castigado, y preguntó si nuestro protagonista sabía lo que le había sucedido a Elisa. Después de ese día, su vida cambió para peor. Sintiendo que era responsable de ese desastre, la culpa destruyó su mente.
y nunca volvió a ver a la mujer sonreír. El abuelo de nuestro protagonista arruinó la vida de una persona, robó la esperanza de todos ellos. Lily se dio cuenta de que el error de su abuelo había causado un gran sufrimiento a todo un pueblo. Tijou dijo que nuestro protagonista no era diferente del anciano, hace todo por su propia vanidad y no se esfuerza por entender a sus clientes. Pero nuestro protagonista estaba harto de eso y le gritó al elfo. Es cierto que su abuelo cometió un error, pero el arrepentimiento no cambiará lo que pasó. Así que se disculpó con él en nombre de su abuelo, reconociendo que eso no es suficiente, el tiempo que perdieron no volverá, pero espera que el muchacho pueda confiar en él, porque es el único capaz de reparar el libro. Con las notas de su abuelo, tal vez pueda lograrlo. Tijou dijo que cualquier error hará que las palabras desaparezcan, necesita entender el significado de cada palabra para evitarlo. Por eso nuestro protagonista necesita su ayuda, para restaurar completamente el libro, es necesario alguien que entienda ese idioma. Lily quiere hacer ahora lo que su abuelo no pudo, y devolverles la esperanza, porque no quiere que se queden atrapados en el pasado. Después de ese arrebato tan intenso, Tijou dijo que intentaría confiar en él y en su abuelo una vez más. Algún tiempo después, tuvo que entregar el libro, pero aún no sabía cómo explicarle eso al rey. Asa dijo que iría con él, ya que ese trabajo era realmente excepcional. Lily se sintió muy complacido con las palabras de Asa y le agradeció por la ayuda. Un hombre desahogaba su frustración en su oficina, diciendo que si esa persona tenía un problema con ellos, que buscara a otro reparador. El cliente descontento dijo que merecía un mejor trato, y que acudiría a un profesional joven en lugar de a un viejo. Una criada se acercó a Lucien. Le preguntó si estaba bien tratar así a un cliente habitual. Pero el anciano no quería recibir sermones, ni siquiera de ella. Por otro lado, el viejo quería saber cómo estaba su salud. La chica dijo que, como era de esperarse, el lado derecho de su cuerpo no estaba muy bien. Esa situación lo preocupó mucho. Al levantarse de su silla, la mujer preguntó si su maestro iba a hacer algo. Pero él dijo que no era nada. Terminó la jornada antes de tiempo, ya que su condición de salud no era buena. La chica notó que había un retrato y un collar sobre la mesa. En el taller de nuestro protagonista, él seguía limpiando el espacio. Cuando oyó la campana, dio la bienvenida a sus nuevos clientes. El hombre dijo que el taller era simple y que esperaba más, dado todo el revuelo. Lee le preguntó si había venido allí a solicitar su servicio, y el viejo respondió que si no fuera por eso, nunca pondría un pie en un sitio tan deplorable. La mujer entonces presentó a un hombre ante nuestro protagonista, diciendo que Lucien era un reparador, y que ella, llamada Lina, era su asistente. Sabiendo su profesión, nuestro chico preguntó por qué había venido a su taller. El anciano pensó por un momento, y luego le dijo a nuestro protagonista que quería que reparara a esa chica. Él se mostró inmediatamente confundido por la petición. Solo entonces se enteró de que ella era un autómata, era la primera vez que veía algo tan elaborado. Lucien dijo que la había hecho con sus propias manos, y que era normal que la gente se sorprendiera. Nuestro protagonista preguntó si podía examinarla más de cerca, pero eso provocó una reacción repentina del anciano, a quien no le gustó para nada ese enfoque, diciendo que no debía encariñarse tanto con esa chica. Lee le preguntó cómo se suponía que debía repararla. El viejo, que parece sufrir de una enfermedad con nombre alemán, dijo que su asistente necesitaba ser reparada, y dejó algo muy claro a nuestro protagonista. Si fallaba, se aseguraría de que el muchacho olvidara cómo caminar, para siempre. Esa era una promesa. Lina se disculpó por su maestro y su comportamiento grosero. El anciano quería saber si nuestro protagonista aceptaría la tarea. Como tiene la piel dura, aceptó la solicitud del viejo. Al analizar al autómata, se dio cuenta de que era muy refinado, con componentes que imitaban nervios humanos. Ahora tenía que descubrir por qué no podía moverse, era verdaderamente increíble. Mientras observaba, Lina preguntó si algo andaba mal. Nuestro chico tenía preguntas sobre su maestro. Ella no recordaba cuándo fue creada, pero sus recuerdos más antiguos lo incluían a él, quien también se encargaba de su mantenimiento. Cada vez que lo hacía, añadía nuevas funciones a ella. Por eso ahora podía moverse con tanta libertad. Lily se dio cuenta de que el viejo intentaba genuinamente crear una persona. Lina dijo que su maestro era una persona muy amable, y hasta donde ella sabía, él solo la veía como una asistente. Si ella se rompía, él podría construir algo nuevo, pero cada vez que su condición empeoraba, él intentaba repararla desesperadamente. Ahora nuestro chico tenía una pregunta para ella, porque ella tenía algo que casi ninguna otra creación posee, y ahora ese hombre le había pedido a otro que la reparara. Nuestro chico decidió ir al taller de ese hombre, y justo cuando llegó, un cliente estaba siendo echado. Lily le preguntó al anciano si podía entrar. Había varias botellas de alcohol tiradas, y el viejo le dijo que buscara un lugar donde sentarse. Solo entonces le preguntó a nuestro protagonista si podía reparar a la chica. Lily le preguntó por qué el anciano había confiado en otra persona para hacer las reparaciones. Eso solo irritó al mayor, quien respondió a su pregunta con otra. Así que Lily le dijo que había encontrado algo extraño y vino allí para preguntar al respecto. La técnica de ese viejo era muy superior a la suya. El anciano era el único capaz de crear algo casi humano. Incluso con alquimia, es imposible, y aún así, le pidió a otra persona que reparara a la chica. Lily quiere saber si hay una razón para eso. El anciano se sorprende de que haya venido hasta allí solo para preguntar algo tan trivial. Sin embargo, reveló que ya no puede ver. Podría ser por el alcohol, o simplemente por la vejez, su visión se ha deteriorado bastante. Por eso ya no puede hacer nada por ella. Ahora nuestro protagonista comprendió la motivación del anciano.
Tampoco le queda mucho tiempo y se ha preocupado por su creación, que no envejece. Lee le preguntó por qué el viejo había creado algo así, y él respondió que era una historia sin sentido, y que alguna vez tuvo una hija. Sus recuerdos de la infancia de ella eran muy agradables. Cuando volvía del trabajo, le pedía perdón por no poder pasar más tiempo con ella. La niña decía que se sentía muy bien gracias a la medicina que había tomado. Aunque su madre ya no estaba, la presencia de su padre le daba mucha alegría. Quería mejorar pronto para poder ayudar a su papá. Un buen día, él llegó tarde a casa, pero prometió que haría la cena. Había recibido un gran encargo de un noble, lo cual le traería un pago generoso. Así podría comprar mejores medicinas para su hija. Pero cuando entró en su habitación, vio que la niña estaba inmóvil. Sin entender lo que pasaba, preguntó qué tenía. Pero al acercarse al cuerpo de la niña, se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Para no perder los próximos vídeos, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en las próximas aventuras. ¡Hasta luego!